El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es traído a ti por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México. Gracias por estar una vez más aquí en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Este espacio que ofrece la Confederación de Cámaras de Comercio del país a través del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México, SIGA MX, y que tengo el gusto de moderar junto con la colega Liv, Jessica Castañeda. Buenas tardes, Jessica. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Y hasta la Cenicienta del Pacífico, un saludo para Horacio de la Cueva. Buenas noches, Carmelo. Aquí estamos como todos los miércoles a las 6 de la tarde en horario del Pacífico, a las 20 horas del horario del centro. Cambiará la hora en pocos días. Hoy es 26 de febrero de 2025 y estamos en la sesión 98. 98 horas de este seminario permanente para el desarrollo sustentable. 98 horas que ustedes podrán encontrar en el YouTube, en el Spotify, para recordar, para tomar nota, para refrescar todas estas conversaciones, ricas conversaciones que amigos expertos nos ayudan a entender, a comprender, a implementar también, desde luego, el desarrollo sustentable desde sus ópticas diferentes, desde sus profesiones diferentes, sus experiencias profesionales diferentes, científicos, activistas, experimentados, académicos que nos ayudan en este complejo tema del desarrollo sustentable. Es muy fácil, es muy fácil compartir el discurso del desarrollo sustentable, pero no es tan fácil implementarlo e irlo armando día a día. Por eso es un tema que, en un tema de estos muy importantes que hoy queremos platicar, es los recursos naturales. Nos queda, es de obvio que toda nuestra construcción sociocultural, biocultural, todo esto está relacionado con los recursos naturales, con la biodiversidad, y es tan obvio, tan normalizado, que luego se nos olvida y se nos pasa la mano, ¿no? A veces porque no lo conocemos, no lo sabemos cuidar, no lo sabemos conservar, no lo protegemos, o bueno, la explotación o el aprovechamiento se nos pasa más allá de la capacidad de carga, y tenemos muchísimos ejemplos, desafortunadamente, de cómo no hemos sabido manejar, estar bien en paz con la naturaleza. Ingeniera Castañeda, es un tema que necesitamos entrarle con conocimiento, ¿no? Sí, creo que a veces no alcanzamos a distinguir las relaciones que hay en los ecosistemas entre una especie, otra especie, el ecosistema, y entonces al no conocer esas relaciones que se dan, creemos que igual y no pasa nada, ¿no? Cuando alteramos ahí, intervenimos, ¿no? Tenemos casos, ¿no? Tenemos casos de pesquerías donde en ese sitio ya desaparecieron y hay que traerles de más lejos, o de recursos naturales que ya no volvemos a ver. No solamente las especies en peligro de extinción, sino las especies comerciales. Es más, hoy, agarraron unas toneladas de productos marinos en Ensenada, que están en veda y que estaban pues traficándose con ellas. Hay este comercio ilegal para muchos casos entonces, creo que conocer nuestros recursos naturales, para poder, protegerlos, conservarlos y desde luego aprovecharlos, ¿no? Pero se necesita conocimiento, se necesita ciencia, se necesita, creo que tenemos a alguien que nos pueda ayudar a esto, ingeniera. Sí, claro que sí, se necesita entendimiento sobre estas cosas, y el día de hoy nos acompaña el doctor Horacio de la Cueva. Él estudió su licenciatura y doctorado en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá. Obtuvo su doctorado en zoología estudiando mecánica de vuelo animal. Es miembro del SNI e investigador titular en el Departamento de Biología de la Conservación del Centro de Investigaciones Científicas y de Educación Superior de Ensenada, el CICESE, donde imparte clases de estadística y filosofía de las ciencias biológicas en el posgrado de Ciencias de la Vida. Ha dirigido 42 tesis de maestría
y 2 de doctorado en temas de ecología invernal de aves migratorias. Ha publicado 55 artículos en revistas especializadas y un gran número de artículos de divulgación en revistas de difusión, periódicos como el Natural History, Sky Island, La Jornada Ecológica, Ciencia y Desarrollo y el Boletín de Humedales de México. Participó en el equipo de reintroducción de cóndor en California, en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California. Es miembro fundador de Terra Peninsular, una organización de la sociedad civil dedicada a la conservación de tierras comunitarias y privadas en la península de Baja California, y miembro de los comités ejecutivo y técnico del Sonoran Joint Venture, una alianza internacional dedicada a la conservación de aves, espacios y culturas en el noroeste de México y suroeste de los Estados Unidos. La Concanaco y el SIGA MX se congratulan de que Horacio de la Cueva esté en este seminario permanente para el desarrollo sustentable. Horacio, el micrófono es tuyo, adelante. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y muchas gracias por todos los saludos. Vamos a ver, estoy compartiendo. Debe estar mi pantalla. Ahí lo tenemos. Vamos a hablar, el tema es muy amplio y vamos a hablar de los retos de conservación. ¿Cuáles son los problemas que tenemos, no solo nosotros como científicos, sino también la sociedad al hacer conservación? Y la conservación es una actividad humana para la protección de la naturaleza y de los bienes que ésta nos provee. Pero tenemos que tomar en cuenta que esta actividad de conservación compite con otras actividades de uso de suelo o de espacios. Y entonces tenemos tenemos que estar tomando siempre decisiones bien informadas de qué vamos a conservar, cómo lo vamos a conservar, qué vale la pena conservar, qué está más allá de nuestros alcances. Entonces, quiero empezar hablando de que una frase que es esto: el futuro es incierto pero conocido. Esta es una reproducción de un gráfico de posada cuando se acerca el cometa Halley a finales del siglo XIX, principios del siglo XX a la Tierra. No sabían si se iba a estrellar con la Tierra o no, entonces causó muchos problemas. Ahora estamos mucho más avanzados y ya un cuerpo que se acercaba a la Tierra, que iba a impactar en 32, en 2032 ya le redujeron la posibilidad de que se impacte con nosotros, es muy baja. Pero esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad ahorita es que tenemos un cambio climático que es disruptivo y que va a estar creando, o tenemos que aprender a tener cambios en nuestros hábitos, usos, costumbres, y sobre todo una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que la naturaleza va a ser diferente. Y siempre hablamos de que la vamos a conservar, a la naturaleza, pero ¿qué es conservar la naturaleza? Esta es una pregunta que me gusta discutir mucho con mis estudiantes, porque la naturaleza cambia. Si la selección natural, las especies que tenemos, son consecuencias de que el ambiente cambia. Ahí tenemos una gráfica de Alicia en el País de la Maravilla de la Reina Roja, que es un principio ecológico en que tenemos que correr para mantenernos en el mismo lugar. Y es lo que le está pasando a las especies con la variabilidad que tienen, con las mutaciones para persistir. Y como van cambiando, van evolucionando. Y ahora lo que estamos viendo, el principio de la Reina Roja no está tan bueno. Ya estamos, ya es muy difícil que la naturaleza, sobre todo las especies que tienen tiempos generacionales que no sean de minutos, horas o días, se mantengan al tanto. Pero tenemos que hacer unas preguntas. ¿Qué será conservar? ¿Permitir el cambio? ¿Qué cambios permisibles? Tenemos evidencia de que el mundo ha cambiado, no es el mismo de la glaciación para acá, cuando andaban los mamuts en Ensenada para acá, Ensenada ha cambiado bastante y seguirá cambiando. ¿Qué es conservar? Conservar es tener así un parque muy bonito, donde todo está recortadito, un parque topiario. Pues no, creemos que necesitamos algo más dinámico, ¿no? Minimizar la intervención humana, yo creo que sí, esa es una parte de la conservación. Y no estoy diciendo eliminar, es minimizar, porque aunque no querramos, estamos haciendo algo de intervención humana. ¿Sí? Cuando generamos incendios y
aunque se esté quemando el bosque, nosotros, si generamos el incendio, nosotros estamos haciendo una intervención. Y creo que otra cosa importante es de dejar ser a los procesos naturales. Las extinciones se han dado siempre. Más del 95% de las especies que existieron, ya no están aquí. El problema es que ahora nosotros parece que somos una parte importante de la generación de extinciones. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué sigue? Entonces, ¿qué es conservar? Implica muchas actividades y actitudes, unas más útiles que otras. Aquí les pregunto, al poner una botella en un recipiente que dice reciclar, ¿hacemos conservación nosotros, la Coca-Cola o cualquier otra compañía que hoy se pinta de verde? Pues no, es ponerle en un recipiente y no sabemos en qué va a acabar, ¿no? Aquí tenemos, a ver, estas son las fotos, apenas alcanzan a vernos que también se vean, son los cóndores ahí bajando la Sierra San Pedro Mártir. Desafortunadamente conservarlo asociamos a rescate, ¿no? El cóndor de California, la vaquita, las poblaciones de ballenas, ahora los osos polares que se está derritiendo, cuando conservar es mucho más que eso. Es promover el desarrollo sustentable del que habló Carmelo al principio, que todo el mundo decimos, válgase, el desarrollo sustentable es difícil de definir. Sí, y qué bueno que es discusión, pero es como decía un juez que le dijeron, ¿qué es la pornografía? No sé, pero cuando veo, sé que es pornografía. También, cuando veo desarrollo sustentable, sé que es desarrollo sustentable. También tenemos muchas leyes, tenemos muchas normas, tenemos listas de especies. Es parte de la conservación, pero crear esas leyes y normas no sirve para nada. Yo les digo a mis estudiantes que nuestro trabajo no es poner más especies en la lista de especies amenazadas en México. Nuestro trabajo debe ser todo lo contrario. ¿Qué hacemos para sacarlas de la lista? Ponerlas en la lista es muy fácil, hacer las cosas que se necesita para sacarlas es muy difícil. ¿Qué son? Tenemos las manifestaciones de impacto ambiental, son un instrumento que debería ser muy poderoso para ayudar a mejorar los impactos que tiene el desarrollo que tenemos para vivir bien y tener un país donde la pobreza sea mínima, donde todo el mundo tenga oportunidades de tener una mejor vida. También conservar es dar reconocimientos. Me acuerdo los años que Volkswagen dio sus premios de Por Amor al Planeta, que los desapareció calladamente cuando nos descubrimos que estaba haciendo trampa con los motores de diésel. Y también es una muletilla política, todo el mundo conserva, pero no todo el mundo está haciendo acciones de conservación. ¿Cómo conservamos? Pues puedo yo ponerle un monumento a cualquier animal y eso, o a cualquier planta, y eso no es hacer conservación. Decir que son sagrados o que son intocables, que eso yo digo, subirlos a pedestales, no los conserva. Tenemos que tener una mejor forma. Debemos de tomar acciones dependiendo de cada lugar y cada especie, para que además podamos saber qué tanto hemos logrado. Y también una parte importante es el aprovechamiento, porque si no hay aprovechamiento, tenemos el furtivismo. Y ejemplos de esos en Baja California, en el Golfo de California, tenemos abundantes. Ya estaré metiéndome más en algunos de ellos en las siguientes transparencias. ¿Cómo conservamos? Bueno, una de las cosas es que nuestras acciones no son hechos aislados, ¿sí? Tiene implicaciones biológicas y sociales que debemos de tomar en cuenta. Prohibir, ok, está muy bien prohibir la extracción de huevos de tortuga, pero ¿qué pasa en una comunidad donde es una de las fuentes de proteína y no lo van a usar comercialmente? A lo mejor ahí el uso de huevos de tortuga para alimentación es una buena forma de hacerlo. En una de mis primeras clases que tomé de filosofía de la ciencia, mi maestro decía que la ciencia y la tecnología, todo esto son como un hueso de mango. Ahí está, yo hago una acción de conservación, pero está conectada como el mango con sus fibras con el resto de la sociedad. Va a haber gente que va a poder hacer unas cosas, otras que no va a poder. A lo mejor estoy cambiando el ciclo de vida de alguna otra especie. Entonces, tenemos que estar
tenemos que saber que va a haber estas implicaciones, saber medirlas y sobre todo tratar de prevenir las que no nos vayan a fundar. Conservar es prevenir la catástrofe de extinción, pues desafortunadamente parece que eso es lo que creemos que es conservación, ¿no? Se preocuparon del cóndor cuando se dieron cuenta que hay 17, que quedaban 17 cuando creían que había más. O nos preocupamos de las ballenas cuando había muy pocas y tuvimos que hacer un montón de otras cosas. Pero por otro lado es difícil saber qué está haciendo que una población esté disminuyendo. Sí podemos saber, pero también es más difícil vender que quiero dinero para que esta especie no entre a problemas de conservación. Si no tiene problemas, ¿por qué te voy a dar recursos para que la trabajes? Lo que sí es importante es que es el mantenimiento de los procesos biológicos y evolutivos, es que el planeta siga funcionando como está, porque si cambiamos la forma que funcione, posiblemente ya no nos funciona a nosotros y pues seremos otra especie más extinta, ¿no? ¿Cómo se hace la conservación? Existen normas y procedimientos, pero no hay recetas, no dices, así rescato esta especie, no, o así protejo esta área. Cada una de estas áreas tiene, y cada una de estas especies tiene sus características únicas que hay que tomar en cuenta. No estoy diciendo que sea irreproducible, podemos aprender todas las experiencias, pero debemos de tomar en cuenta qué está pasando ahí. Y ahora sí, un poco hablando más del tema de conservación, voy a hablar de conservación de especies y conservación de espacios, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, aquí en la ilustración está el cóndor. Esta es la presencia de esos puntitos negros que ven, es la presencia del cóndor en la Sierra de San Pedro Mártir. Se puede ver cómo les gusta más estar del lado del escarpe que veas hacia San Felipe. Y hay unos cuantos, esos puntitos negros que vemos a la izquierda de la pantalla que, que se ven, no se ve tan precipitoso. Varios de esos puntos les gustan a ellos y son esas fotos que toman el camino, son por ahí. Entonces, si no hay un espacio, no existe la especie, y esa es una de las causas de que puede extinguirlas, que los espacios en los que vivían van desapareciendo, entonces la especie no tiene a dónde ir y va disminuyendo su población. Pero también, sin especies que valgan la pena, no hay nada que conservar. La Sierra de San Pedro Mártir es un parque nacional por las especies únicas y los ecosistemas únicos que tiene. Sí, entonces es importante, están ligados unos de los otros y a veces conservamos unas cosas usando al otro, usando a las especies para conservar espacios o a los espacios para conservar especies. Entonces es este diálogo entre las cosas de las que tenemos que ser sabios y tomar las decisiones. Y la otra cosa es ¿cuáles van a ser nuestras prioridades? ¿Qué hacemos? ¿Qué conservamos? Creo que y aquí hay una competencia, ¿no? Los diferentes grupos humanos y diferentes grupos de especies pueden tener diferentes necesidades. ¿Cómo arreglo para que todas estas cosas se arreglen? Ya ahorita les voy a enseñar más o menos un resultado de algo que se hizo con estos compromisos, pero como lo dije al principio, la conservación es un uso de suelo, ¿sí? Puedo conservar, puedo hacer desarrollo urbano, puedo hacer un desarrollo industrial, puedo hacer un desarrollo agrícola, puedo hacer una carretera, pero eso es esa competencia porque necesitamos esos terrenos y tenemos que ver cuál es su mejor uso. Hay los servicios ambientales. Sin estos espacios conservados, no tenemos si no tenemos bien los arrecifes, si no tenemos bien los manglares, puede estar destruyendo playas. Si no está saludable o si hay mucha tala en las sierras de Baja California, no vamos a poder captar tanta agua, que es un recurso muy escaso aquí. Entonces, tenemos que ayudar que hay estos servicios ambientales. También los suelos nos ayudan a filtrar. Hay un montón de cosas que podemos pensar que la naturaleza nos provee y que nosotros no tenemos la capacidad de hacerlos en nosotros. Hay esta otra iniciativa de 30 por 30, que para 2030 queremos conservar el 30% del territorio.
estábamos discutiendo esto, que aunque en Baja California, el Valle de los Sirios, en Ensenada, el Valle de los Sirios, Ensenada, Llora, San Quintín, usa una gran cantidad de territorio, no es necesariamente lo más representativo. Y que el nivel de conservación que hay es muy bajo. Entonces, a lo mejor dentro del mismo Valle de los Sirios tenemos que empezar a decir, estas partes son más importantes que otras. Por otro lado, el ecosistema mediterráneo en el que estamos en Tijuana y en Ensenada tiene muy poca protección y es un sistema más frágil, con más características únicas. Entonces, tenemos que hacerlo. ¿Y qué conservamos? ¿Y cómo? Ya desde hace mucho la CONAMA dijo que ya no tiene capacidad para crear más parques nacionales y nada. Entonces tenemos que ver si los gobiernos estatales lo hacen, si los gobiernos municipales lo hacen, si la industria privada, las asociaciones de sociedad civil hacen esta conservación. Muchos de estos lugares tienen potencial turístico. Este es un mapa donde estoy, un trabajo que estuvimos haciendo hace muchos años. Estamos hablando de 4 humedales muy importantes. El primero es Punta Banda, San Quintín, Bahía de Los Ángeles y Laguna Manuela. Son espacios importantes que proveen servicios ambientales muy importantes, que son criaderos de peces, que tienen atractivo turístico, ya sea por el tiburón ballena o por las ballenas. Entonces, ¿qué hacemos para hacer eso? La otra cosa es que el clima está cambiando. Entonces, ¿qué va a pasar con Sierra de Juárez, con San Pedro Mártir, cuando ya los árboles que necesitan frío ya no tengan en ningún lugar a dónde ir? ¿O cómo va a cambiar con la Bahía San Quintín? Se está tropicalizando. ¿Qué va a pasar con la pesca? ¿Y qué va a pasar con las ballenas que de repente llegan ahí? ¿Qué va a pasar con las brantas que llegan ahí a alimentarse en invierno? Tenemos que empezar a ver las consecuencias del cambio climático. Uno de mis estudiantes está haciendo exactamente eso. Estamos viendo los lugares donde observamos cetáceos en el Golfo y en el Pacífico, viendo las condiciones, y esas condiciones que son favorables las estamos proyectando a 20 y 30 años para ver dónde se van a estar distribuyendo los cetáceos, las ballenas y delfines en 20 o 30 años. Uno de los lugares, San Pedro Mártir. Cuando estuvimos en la introducción del cóndor, hicimos un estudio. Para empezar, encontramos 7 diferentes interpretaciones de la Sierra, del Parque Nacional de la Sierra. Entonces, cada quien decía dónde empezaba y dónde acababa, porque se hizo por por derroteros de la punta de este cerro a la punta de tal cerro. Entonces, nosotros ya después se hizo un estudio más detallado, pero además tratamos de ver cómo podría equilibrarse el uso ganadero con la conservación, con el uso turístico, cuáles son zonas de amplio uso, cuáles se deben de restringir. Entonces es ese tipo de cosas que tienes que hacer si quieres mantener la belleza y los servicios ambientales que te da San Pedro Mártir. Otro hábitat en riesgo, el que tiene poca protección, son los ecosistemas mediterráneos. Tenemos a excepción de las pocas tierras que ha conservado el Jardín Botánico de San Quintín y Terra Peninsular en Valle Tranquilo y en la Bahía de San Quintín, hay pocos lugares realmente conservados para este ecosistema tan importante, un ecosistema que es mediado por el fuego, pero no se ha hecho, no ha habido grandes prioridades. Es más, ves los documentos de la ahora extinta Conavio y no mencionan el ecosistema mediterráneo, entonces nos queda algo que hacer por allí. Ya hablé hace rato de estos, los humedales, y aquí estábamos viendo los diferentes riesgos que tienen los humedales. Ya hablé de la importancia ecológica y ambiental y para la flora y fauna que tienen estas cosas. Y también para recreaciones, son lugares que usamos para la recreación. Entonces, ¿dónde está el equilibrio entre cuál es la forma de recreación? ¿Qué tipo de recreación tienes que no moleste a las aves que se están reproduciendo ahí o no perturbe el desarrollo de larvas de peces que ahí se van a desarrollar? Otro lugar también muy importante por muchas razones es
Reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y delta del río Colorado. Nombre muy largo, un lugar muy importante. Y el primer decreto le dio, simplemente dijo, trazamos una línea y parte de la idea era proteger a la vaquita. Resulta que el área de refugio para la protección de la vaquita, no toda la distribución de la vaquita se daba dentro de eso y le hemos tenido que modificar un par de veces, voy a hablar de eso más tarde. Y hemos tratado de modificar las artes de pesca porque la vaquita resulta que es una especie endémica, nada más en el Alto Golfo de California, y su extinción nos puede causar muchos problemas. Ya tuvimos problemas de los que hablaré más tarde con la disminución del número de vaquita, pero además la reserva del Alto Golfo es un gran criadero de peces. Hay tortugas, hay camarones, hay muy buena pesca. Entonces, si no mantenemos los ecosistemas, todo eso va a desaparecer. Si quieren, después hablamos del flujo del río Colorado, pero poco tiene que ver con su estado actual. Aquí cerca de Ensenada están los atenuatas. Se llama los atenuatas porque hay una población de Pinus atenuata. La siguiente población es un bosque en Oregon. Nosotros decimos que es un hábitat relicto. Estos pinos se quedaron aquí en la última glaciación y aquí están, se incendió y se ha recuperado con ayuda humana. Ha habido muchas cosas que hemos hecho para que el bosque se recupere. Y entonces, ¿cómo influye la presencia de este bosque en el desarrollo urbano y cómo influye el desarrollo urbano en la salud del bosque? ¿Qué hacemos para detener o impedir que entren los vehículos todoterreno en un hábitat que se está recuperando? Es un lugar muy importante para hacer estudios de las conexiones de las enfermedades que los animales domésticos pueden transmitir a los animales silvestres y estos de regreso. Estos casos los hemos visto, entonces nosotros queremos saber si en el bosque de los atenuatas, por contaminación de los gatos ferales, los felinos de allí están ahora contaminados y pueden regresar a las enfermedades a los felinos y por lo tanto a nosotros. No es la escala de la fiebre aviar que se está dando en Estados Unidos y Canadá con que se está pasando a las vacas y a los humanos, pero es un buen modelo para trabajar. ¿Hay un futuro en los parques estatales? ¿Debemos de hacerlo? Hay una propuesta de que, sobre todo Punta Banda y San Quintín, que son humedales muy importantes, pudieran ser parques estatales con un presupuesto que viniera del y eso es lo complicado del dinero de compensación que se está dando en California, porque allá ya les quedan el 5% de los humedales. Y el gobierno de California entiende de la importancia de esto. Entonces, tenemos que ser creativos en cómo vamos no solo a decretar, sino sobre todo a poder mantener funcionando como zonas de conservación en los parques estatales. Hasta aquí voy a dejar a los parques y a los espacios y vamos a pasar a especies con varios ejemplos. Que se necesita, ¿qué ha pasado? Con el uso del planeta, el uso urbano, industrial, agrícola, pesquero, han disminuido las áreas naturales y los recursos para las especies. Si estoy talando un bosque, les estoy quitando lugares para anidar, lugares para alimentarse, lugares para desplazarse, y entonces eso no cabe no hay recursos para tanta población y pueden disminuir. Y entonces sabemos que hemos extinguido especies, nosotros hemos destruido muchas de nuestras selvas tropicales, los tuxtlas ya no son la extensión que tienen y no sabemos ni qué perdimos ahí. Y entonces estamos contribuyendo. ¿Pero qué se necesita? ¿Qué especies escojo? Muchas veces las escogemos por el carisma. Aquí hay una foto de un cóndor. Muchas veces decimos, hay una especie sombrilla. La especie sombrilla por excelencia que todo el mundo conoce es el panda. Pones pandita y todo el mundo entiende World Wildlife Fund, que se dedica a rescatar especies en todo el mundo. Entonces es una imagen que podemos hacer.
Puede ser banderas políticas, desafortunadamente, parece que es más importante agitarla que las especies, y es que la especie misma, y tiene que haber un apoyo material que nos ayude a que nos ayude a lograr lo que queremos. Una de las cosas que jamás he visto que se discuta a la hora de rescatar especies, o no se discute tan abiertamente, es cuánto nos va a costar y cuántas queremos tener. No podemos llenar el mundo de cóndores, pero tampoco nos sirve de nada tener 15. ¿Cuál es una población viable? ¿Cuánto me cuesta tener una población viable de cóndores, de bisontes en Chihuahua, de codornices, codornices mascarita en Sonora? Tenemos que saber qué cuesta y cuánto estamos dispuestos a gastar para mantener a las especies y a los hábitats en los que se encuentran. Una de las cosas, uno de los cursos que mucha gente que entra que quiere hacer conservación o entra a zootecnia o entra a muchas cosas, dicen, vamos a hacer manejo de especies. Siento informarles que es una gran mentira que manejemos especies. No manejamos especies. Lo que manejamos es cómo nosotros nos vamos a comportar alrededor de una especie para conservarla. Cuando se dice que estamos manejo de especies, es ¿cuántos animales puedo cazar? ¿Cuántas toneladas de pescado puedo sacar? ¿Cuántas plantas puedo aprovechar? La especie está muy bien solita, gracias. Nosotros tenemos que medir y evaluar cuánto puedo usar de esa especie para, uno, que se mantenga, y dos, para que me provea de bienes para que pueda yo vivir mejor. Entonces, ¿quién está a cargo de las especies? A nivel federal, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, aunque ya hace poco de eso. La CONAMP hace bastante. La Dirección General de Vida Silvestre hace ya mucho menos, es la que otorga permisos. Y también teníamos la CONAVIO, pero la CONAVIO ahora está en vías de extinción, entonces no vamos a tener esa gran herramienta que tuvimos por años y años y años para el conocimiento y uso de la biodiversidad. Una parte muy importante de la misión de CONAVIO es el uso de la biodiversidad, y eso no podemos evitarlo. Creo que los gobiernos estatales y municipales no han tomado suficiente responsabilidad. Aquí en Baja California, en el área de Colonet, tenemos especies de plantas cuya población total, la especie vive en el equivalente a 2 campos de fútbol, y ya. Si destruimos eso, desaparece la especie. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Ya están las organizaciones de la sociedad civil, hay muchas organizaciones de sociedad civil que se dedican a la conservación de especies. También la academia hacemos algo de eso, a veces in vitro, la totoaba, tenemos cultivo de totoaba, empezó en la UABC, tenemos en CICES, en el CIBNOR y en el CIAD. Entonces, y en African Safari por muchos años tuvieron poblaciones muy importantes de aves que ya lo estaban manteniendo. Y por último, estoy hablando de los grupos binacionales. Yo pertenezco al Sonora Joint Venture, que es un grupo de ornitólogos de muchos niveles que trabajamos en el sur de California y Arizona y Baja California, la península y el continente hasta la mitad de Chihuahua, en donde estamos tratando de monitorear el futuro de como 700, 800 especies de aves. Entonces tenemos que estar, hay mucho trabajo que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Esta es una foto de la codorniz mascarita que voy a hablar un poquito más, que llegó casi a la extinción. ¿Qué hace que qué criterios tomamos? Ahorita la NOM 059 nos dice más o menos, evalúe el hábitat y no la especie. Entonces, a lo mejor la NOM 059 debería de estar evaluando el riesgo de extinción. Es decir, ¿qué posibilidad de que una especie se extinga 5, 10, 15, 20, 50 años?
para tomar eso. ¿Y quién decide quién entra en la norma y quién no? ¿O quién decide cuáles especies vamos a proteger y cuáles no? Una de las cosas que tienen las especies que entran a la norma oficial mexicana en México, la norma oficial mexicana del listado de especies, es que no se dedican más recursos. Estás en la lista y ya, no hay nada más, no hay ningún dinero extra, ningún recurso extra para un mayor de protección. Bueno, vamos a empezar con una tristemente famosa especie a punto de extinguirse. Parece que hay entre 6 y 10 ejemplares. La vaquita vive alrededor de 20 años, es bastante pequeña, está protegida en CITES, en IUCN, en muchos otros lugares. Y esta especie ha desaparecido por la pesca ilegal de, de la totoaba, que es otra especie también amenazada, que tiene, que es muy popular en el mercado negro oriental, simplemente porque se le a la especie del mercado, de la especie del mar de China, que se parece a la totoaba, se le atribuyen muchas propiedades medicinales. Y entonces, como esta se parece, debe tener las mismas propiedades medicinales. Es muy difícil convencer a la gente que solo por la forma te vas a, de esta especie te da las mismas supuestas propiedades que la otra. Pero entonces, es un peligro, es una gran amenaza la totoaba, pero la vaquita muere ahogada en las ruedas ilegales de totoaba. Aquí si alcanzan a ver mi flecha, esta línea, este polígono raro es la zona de exclusión de pescadores, pero vean, siempre hay allí. Estos son este es, dentro de ese polígono, este es dependiendo del color, es el uso de la especie, el uso de la especie en estas regiones. Entonces, la mayoría de las vaquitas, que son como 10 ahorita, todavía están por aquí. Aquí están nuestros buches, aquí está una totoaba. Tuvimos este incidente con CITES, que CITES nos dijo, si no haces algo más para cuidar a la vaquita, te voy a prohibir que exportes tus productos al resto del mundo. CITES es la Convención Internacional para el comercio de especies amenazadas. Resulta que si hubiera existido el boicot, estamos hablando de cerca de 3.800 especies que México exporta. No me imagino el revuelo que hubiera causado entre las comunidades que de repente su principal forma de subsistencia no se diera. Entonces tenemos aquí, y esto es los aparatos que usamos para detectar vaquitas. Ahorita voy a hablar un poco más de ello. Tenés estos aparatitos que son los C-Pods, ahora se llaman F-Pods, son unos receptores pasivos, los colgamos ahí a media columna, como se ve aquí, los colgamos a media columna y estamos grabando. Cuando pasa una vaquita o pasa un delfín, arranca el detector y los graba. Y entonces lo que podemos ver es cómo a través del tiempo el número de detecciones ha bajado y a través de eso es como estamos calculando y estamos siendo testigos de la extinción de la vaquita. Y si no nos apuramos, no va a haber vaquitas y vamos a tener muchos problemas internacionales. La, la, el CITES, la Comisión Ballenera Internacional, los Estados Unidos, más que, sobre todo con esta nueva actitud, más con este nuevo gobierno, más que felices de aplicar la ley de mamíferos marinos, que si nosotros no funcionamos, no estamos haciendo bien las cosas, no dejan que se exporten productos marinos a los Estados Unidos. Y entonces sí, muchos de los productos de exportación, ¿qué van a hacer los pescadores con todo ese mercado? Y ahí sí, ya tuvimos experiencia con el atún, pero bueno, vamos a dejarlo por otro lado. Este, esto, esta es la última, así que el último intento, dentro de la reserva existe esta zona de mayor uso y es aquí donde estamos concentrando ahora nuestros estudios. ¿Cuándo están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? Tengo en estos momentos una estudiante doctoral
Diana López, que está tratando de ver cómo usan esta área, esta pequeña área, las vaquitas. Si en algunos lugares se están alimentando, en otros se están refugiando, y estamos viendo cómo es. La Armada de México tuvo una solución muy ingeniosa, que fue con lo que nos pudimos defender en CITES. Está hundiendo estos bloques de concreto con unas varillas, y esas varillas están ahí a la están atrapando redes a la deriva. Y como son redes ilegales, pues nadie las puede reclamar. Sí disminuyó la presencia de pescadores dentro de la zona de cero tolerancia, que es la zona que se me olvidó mencionar, que esta es la zona de cero tolerancia. Nadie puede estar allí, pero sí están. Y entonces sí parece que hay un pequeño progreso en que no hay tantas redes allí, pero eso no quiere decir que no sigan muriendo las vaquitas. Entonces, la reserva de la biosfera, que mal quedó escrito, del río Colorado, se diseñó para proteger a la vaquita. Hay un comité internacional para la recuperación de la vaquita que ha estado asesorando por muchos años al gobierno mexicano, pero el gobierno mexicano no ha tomado todas las medidas porque muchas no son políticamente populares. Entonces, no podemos decir, nosotros como científicos podemos opinar, podemos dar no una opinión, sino una serie de hechos, una serie de medidas que podrían ayudar a la vaquita, pero alguien las tiene que implementar. Entonces, en ese está, en que tenemos como entre 6 y 10 vaquitas. Lo interesante es que a pesar de que hay un número muy pequeño, siguen naciendo vaquitas. Entonces, si dejáramos de pescar, si dejara de haber pesca ilegal y por lo tanto muerte incidental de vaquitas, tardaríamos solamente unos 85 años en recuperar a la vaquita, pero se puede hacer. Entonces, ya hablé del CIRVA, que es la Comité Internacional Rescate de la Vaquita. La NOAA nos ha ayudado a usar a diseñar artes de pesca alternativas. Hay permisos, pero no hay suficientes artes alternativas como para disminuir la pesca incidental. La Comisión Ballenera Internacional es parte del CIRVA, nos ha dado muchas recomendaciones. El grupo de cetáceos del IUCN, CITES, todos estos grupos nos han estado tratando de ayudar. El último, el North American Association of Fisheries Economists, está contemplado qué tiene que pasar en las comunidades para que tengan alternativas de la pesca. ¿Cómo lo puedes hacer? Aquí voy a dejar a la vaquita, voy a contrastar dos especies de dos historias de conservación, y me voy a apurar porque ya no me queda mucho. La el cóndor de California y la codorniz mascarita. Me voy a salir un poco del estado porque voy a hablar de la codorniz mascarita. Son dos especies que tienen el mismo tiempo, desde que se creó la NOM 059 y el Endangered Species Act, están allí. El cóndor ha sido una historia de éxito y la mascarita no. Ya hablamos un poco de los cóndores, les está yendo muy bien, viven en cautiverio, están muy bien. Algunas cosas sobre los cóndores: es el ave existente más grande de América del Norte. El cóndor andino le gana por 5 centímetros de ala. Ha sido introducida exitosamente aquí, en California y en Arizona, y tiene una distribución histórica, que esa es la finalidad, es que se reintroduzca a su rango histórico, y ya hay cóndores en Oregon. Entonces ahí vamos poco a poco. ¿Y a qué se dedica? Cubre varios años, cubre grandes áreas buscando carroñas, se alimenta de cosas muertas. Este es el hábitat donde lo tenemos ahorita, este es su hábitat histórico. ¿Qué necesita? Bueno, todos sabemos que tiene una distribución binacional. Necesita los lugares aislados, sin cableado, buenos vientos, para que pueda encontrar la carroña. Entonces necesita grandes espacios abiertos y corrientes ascendentes. Nos pasó con los cóndores. El primer cóndor que entró iba volando muy bien, no conocía el área, le da la vuelta al cerro, no hay viento y ¡pum! Literalmente se cae del cielo. Entonces este es el hábitat del cóndor, nada despreciable. Este es en Punta San Pedro. Esta es la vista que tiene el cóndor. Sus amenazas han sido que se intoxica con las balas que quedan en los animales que los cazadores no recogen.
hemos tenido problemas de electrocución, demasiado turismo puede ser malo para él y la habituación. En contraste con la mascarita, que tiene una distribución más o menos desde Guaymas hasta Pima County. Esa es su distribución única. Es una especie que la describimos después de que había entrado ya la ganadería a Sonora. Fue descrita en Benjamin Hill y su hábitat original es desconocido. No sabemos cómo era cuando no había vacas. Se supone que depende mucho de las plantas anuales, hierbas y pocas perchas para depredadores, que fue uno de los problemas. Una vez que entraron las vacas, que movieron los tornillos de los arroyos, los mezquites de los arroyos a la pradera, pues era paraíso para los halcones, pero no para las mascaritas. Y eso ahorita vive en cautiverio en el Buenos Aires National Wildlife Refuge en Arizona y ahora también en el CEDES. Estas son las otras subespecies de la mascarita, vive en todos lados. Y aquí hay una pequeña ahí está Benjamin Hill, ¿no? La pequeña distribución. Esto ya lo mencioné. Tiene hábitats especializados que no conocemos. Y no, nuestras reintroducciones han fallado. Ahorita se declasifica extinta en vida libre. Y este es el hábitat de la mascarita. Aquí vive, en aviarios. No lo hemos podido liberar, porque cuando la liberamos, se la comen los depredadores. Los ranchos ganaderos, entre el mezquite y el buffalo grass, han acabado con su hábitat. No puede haber algunos hábitats remanentes. Entonces, el vivir en la vida silvestre es diferente para el cóndor y la mascarita. Entonces es interesante cómo estas dos especies han tenido distintos diferentes, un caso de éxito y otro no. Rápidamente, Sargento tricolor, Agelaios tricolor, se distribuye ampliamente en Baja California. Ahí están donde los conocíamos sus nidos. Ahora se ha desplazado hacia el norte y nosotros estuvimos buscándolos, estuvimos haciendo esfuerzo para buscar sus nidos en todos los lugares históricos y conseguimos dinero para volar arriba de donde se conocía. No, está con el cambio de uso de suelo, con el cambio, necesitan sobre todo, viven en colonias y necesitan lugares, necesitan carrizales. Con los cambios en las formas de hacer agricultura, hacer ganadería, ha desaparecido su hábitat. Ahí están. Se está desplazando más hacia el norte y aquí está. Los nidos van ya no está anidando. Es otra cosa. Este es más bien, desapareció de Baja California por los cambios de uso de suelo. Nosotros causamos su desaparición. La distribución ha ido del centro de California hacia Oregón. Últimamente, 2 aves a proteger. Este es mi estudiante Irán, este soy yo aquí recién manchado por esta ave, por el rascón picudo, que es un residente permanente de humedales, que estamos buscando cómo mantener esos sitios aquí. Hemos estado trabajando con ellos, aquí se alcanza a ver cuando está tratando de atraparlo, los malditos entran en la trampa y no se quedan. Pusimos una serie de transmisores y entonces sabemos qué uso de hábitat están haciendo, cómo se distribuyen, cuántos hay, cómo están aquí. Y la otra es la polluela negra, que después de 100 años la volvimos a ver en San Quintín y jamás había sido registrada en Punta Banda. Ya tenemos su registro. También otra ave. Esta, aunque no crean, es una foto. Ahí apenas se ve. Son muy difíciles. Las fotos mi admiración de los fotógrafos de la naturaleza, que les salen las fotos tan bonitas. A nosotros nada más alcanzamos a ver ahí un piquito. La Sternum lantillarum también amenazada. Aquí vive en Punta Banda. Punta Banda ha sido invadida por carros que aplastan los nidos, por una planta invasora africana, hielitos,
y entonces están destruyendo su hábitat. Entonces estamos, y no sabemos bien. Entonces, ¿quién maneja las especies o cómo manejamos a las, qué hacemos? ¿Hacemos con investigación? ¿Y qué tan accesible es la especie? Voy a pasar a lo último. ¿Qué queremos conservar? Y sobre todo, ¿cuál es nuestra visión del futuro? Estas son dos imágenes. La inferior es la que estaba anteriormente en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, de la llegada de los humanos a los lagos de Texcoco y demás. Y la de arriba es la visión más reciente. Entonces, ¿cómo concibamos al pasado? Nos va a decir cómo concibimos al futuro. Entonces, tenemos que tener estas visiones que nos dejen planear e implementar y que nos dejen ser flexibles en el manejo para poder integrarlos al desarrollo sustentable. Mi última imagen es esta. El Jardín de las Delicias de Jerónimo Bosch. No vivimos en la mano, a mano izquierda está un paraíso que no existe, en la mano derecha es un infierno en el que no queremos llegar, y en medio está este mundo en el que podemos regular nuestro comportamiento para tener un mejor aprovechamiento de él. Muchas gracias. Horacio, Voy a dejar de compartir. órale. Oye, qué buena paseada nos diste, pero nomás para dejarnos picados. Pues, Yo creo que el tiempo es, pero de cualquier manera nos alcanzaste a dar unas cuantas. Y una de las cosas tal vez que valdría, mientras Jessica Castañeda nos prepara nuestro primer bloque de comentarios, es este estudio que hace tu enfoque a las aves, que tienen mucha movilidad, que son sensibles, que migran, que se paran en algún lugar para reproducirse y luego se cambian de lugar. Vamos, son un indicador, son la fascinación por moverse y su habilidad para moverse de un lugar, de un hábitat donde no es agradable o está ajá, alterado, ¿no? Es parte sí. del concepto, de la filosofía, que nos has dado también una muestra de la filosofía de la ciencia, que me parece muy importante. De estos, exitosa experiencia del cóndor, diría que el pájaro es realmente feo, ¿no? Pero bueno, pues mientras no le tengamos ahí algo, alguna crítica estética. No es bonito, pero oír un cóndor, cómo va cortando el aire, es increíble. Es ese espectáculo de una cosa tan grande volando cerca de ti, ¿no? La belleza está allí en esa majestuosidad de vuelo. Y esta parte de Punta San Pedro, que parece como que llegas ahí y entonces como si tuviera Juan Vargas drones y entonces empiezan a Sí. salir a una hora, ¿no? En el Ujú. en las corrientes de aire, ¿no? De Sí. caliente que sucede ahí en Punta San Pedro. Creo que es una cosa muy espectacular. Ujú. También te faltó acercarte al cimarrón, que yo creo que también es una especie a la que tú te has acercado. No me quería meter en el cimarrón porque es Sí, otra plática lo aparte. dejamos para una sola cosa, para Sí, una sola sí, vez. Me sí. parece muy bien. Jessica Castañeda, si tenemos algunos comentarios o preguntas de nuestro público. Sí, tenemos una pregunta de Héctor Ventura. ¿Qué opinión le merece el trabajo que a la fecha realiza la CONAM en las áreas naturales establecidas en el país? Y de él mismo dice, ¿comparte usted la opinión de que las áreas naturales, así como sus servicios ambientales, generan a la fecha importantes ingresos económicos a la delincuencia organizada? A ver, la primera, la CONAP está amarrada, ¿sí? El presupuesto que tiene para conservar por hectárea es ridículo, son unos cuantos pesos al año. Entonces no alcanza para nada. Tenemos, lo admirable es cómo a pesar de todas de esa escasez, de esa falta de recursos, han logrado mantener las áreas vivas, protegidas, ¿no? Eso es muy importante. Y creo que parte de esto es que cuando a lo mejor ya estamos mejor educados que hay que hacerlo. Sobre las actividades
vamos a hablar, yo siempre he tenido, he tenido la pregunta, es que no hay una manifestación de impacto ambiental de todos los cultivos y los narcolaboratorios y todo eso, y sí están impactando nuestra vida, ¿sí? Es más, yo creo que se puede hacer que nos presten los gringos sus drones y les hacemos la parte ambiental de los narcolaboratorios y los cultivos y demás, porque sí están creando un efecto, y sí la naturaleza, hay un término, estos de servicios ecosistémicos, hay un mejor término que me gusta más, es las cosas, los bienes que la naturaleza nos provee. ¿Sí? No es un servicio, es algo que está allí y que nosotros tenemos que aprovechar. La naturaleza no está aquí para servirnos, nosotros tenemos que aprovecharlo un poco mejor. Y sí hay un costo social y económico de las actividades furtivas puedo hablar tanto de cacería como de tráfico y de todo eso que se está haciendo, ¿sí? Fíjate bueno, primero quisiera agradecer a nuestro público que nos escucha en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Texcoco, en Chilpancingo, en Monterrey, en Hidalgo, aquí en Mexicali, en Hermosillo, en Toluca, en Ensenada, en Tabasco, en Cuernavaca, en Morelos. Gracias por estar siguiendo en estos seminarios. Y una cosa que me asalta en este momento, lo que dices, hemos tenido, y la última administración federal decretó algunas áreas naturales protegidas, es más, un pequeño parque nacional en la Bahía de San Quintín de 80 hectáreas, que Sí, está al sur de la bahía, cerca ahí abajo de los pinos, por ahí, ¿no? estamos viendo cómo lo hacemos para que nos pase la administración de Terra Peninsular y hagamos una administración más integral. Ándale, bueno, eso se hizo con el parque estatal de ahí en San Quintín de Sí, 200 hectáreas del estado, ¿no? Una sí, DBC, ¿no? sí, Para que Terra sí, Peninsular lo pudiera sí. gestionar, etcétera, ¿no? Ujú, Como acá en Arroyo San Miguel lo está haciendo Pronatura también, ¿no? Está ujú, liderando. Y estos remanentes del Río Colorado, donde hay varios polígonos de Pronatura, Sonora Institute, y otros, que están buscando también que sean áreas naturales protegidas. El papel, Horacio, de las áreas naturales protegidas, como dices, con escasísimos recursos, pero están haciendo, pues, un ujú, papel, ¿no? sí, Se convierten, tal vez nos falta agregarle a estos esfuerzos federales, pues ujú, en otra escala, lo estatal y lo municipal, ¿no? ujú. Jessica, no sé si tenemos más comentarios de nuestro público para Horacio. Sí, tenemos de parte de Noemí, dice doctor, el cóndor de California en México se extinguió en 1950 y lo reintroducimos. ¿En qué año llega a Baja California? Y de mismo Noemí dice, el cambio climático está afectando seriamente a las especies aves que disminuyen tamaño y cambian de color. ¿Qué opina al respecto? Bueno, primero lo del cóndor de California, que lo debemos de haber reintroducido hace que será unos 20 años. Tenemos una población muy saludable de cóndores aquí. El cambio climático sí está disminuyendo el tamaño, pero hay otra cosa también muy importante. Las aves en ambientes urbanos están cambiando sus tonos y son más chillonas, tienen tonos más altos que las aves en el campo, simplemente para que se oigan mejor. Sí, y tú puedes hablar de aves, pero yo también te puedo decir, bueno, los peces están disminuyendo su tamaño porque pescamos los más grandes, entonces los más chiquitos escapan de la red. Entonces, sí podemos medir los efectos directos de nuestros comportamientos. Y es eso, por eso digo, no es manejo de especies, es manejo del comportamiento humano alrededor de la naturaleza. Horacio, ¿consideras que este cultivo de totuaba y las granjas de engorda que ya hay en Totoaba, es más, creo que la de La Paz tiene autorización ya para comercializar carne de totuaba por CITES, alivia la presión sobre la vaquita? Es un caso de A ver, éxito que la presión sobre la vaquita no es sobre la carne de totoaba, que por es el cierto, buche. sí, sí es muy sabrosa. Yo he Ajá. comido totoaba legal, es sabrosísima. Es sobre el buche, ¿sí? Y entonces está aquí la discusión
de que si el buche cultivado es tan buen, tiene las mismas propiedades que el buche no cultivado. Entonces, es la diferencia de que si tomo vitamina C en pastilla no es tan bueno como tomar la vitamina C en la naranja, pues sigue siendo vitamina C. Pero el problema es cómo haces entender que las propiedades que se le atribuyen no existen y cómo haces que, y es un poco de que yo puedo pagar $50,000 por comerme un buche de totuaba. Entonces es también una cosa de machos alfa orientales, ¿no? Entonces el problema es más complicado de lo que creemos. Fíjate que yo creo que valdría tal vez entretenerse un poco más, detenerse un poco más con el cóndor. Ya estuvo aquí Catalina Porras y Juan Vargas Sí, en este seminario platicando. Nos decían que hay más de 40 animales volando en sí, San Pedro Marte y casi una docena, o poco más de una docena, ya nacidos en vida libre. sí, Entonces sí. ha sido muy, muy exitoso esta reintroducción, pero sigue siendo amenazado, ¿no? Por la plomo de la cacería, ¿no? Bueno, una de las razones por la cual hubo tres razones muy importantes para la reintroducción del cóndor. Muy bajo contenido de plomo, que los medimos capturando auras, catartes aura, casi no tenían. No hay tendidos eléctricos que se pudieran electrocutar. Y la población alrededor del parque por los ejidatarios es mínima. Entonces sigue siendo un buen. No, creo que el problema es el contrario. No hay suficiente alimento y hay que seguir alimentándolos. Okay, Y el okay, programa, pues, cuesta dinero, no es un programa barato. claro, Pero bueno. Oye, quiero claro. aquí comentar de aquí un par de preguntas que leí y si me preguntan. Adelante, Sí, adelante. sí creo que la caza puede ser una forma de conservación. Y hablando un poco del borrego cimarrón, en el sentido de que si yo los cazadores se van por los borregos cimarrones con la mayor cornamenta. Es decir, los más viejitos, los que ya pusieron sus genes en la población. Entonces, quitar a esos simplemente permite que haya más variabilidad genética. Y la otra es aquí de César García. Hola César, mucho gusto, qué bueno que nos ves por aquí. Las charcas vernales, sí, fue algo que Ah, no quise sí, hablar, sí. pero por ejemplo, ahorita hay una charca vernal allí en Jesús María que se le están acabando sacando material. Las charcas vernales más importantes de Baja California, de las más grandes, y de alguna forma yo creo que ni siquiera hay manifestación de impacto ambiental porque están destruyendo la charca, sacando material, cuando se acaba el material de más abajo, y como que ya se les acabó y están subiendo el cerro. Entonces, sí son evolutivamente en biodiversidad, en cómo aprender a vivir en hábitats cambiantes y extremos. Las charcas vernales son y deben de ser, las debemos de convertir en un laboratorio viviente de adaptación. Y no hay Wow. protección. César sabe bien que he tenido varios estudiantes que hemos trabajado en ellos, pero es muy riesgoso trabajar con charcas vernales, porque si no no llueve ese año, no hay estudio. Y valdría la pena entonces, y habríamos que preguntarle tal vez a César, pues, que nos platique más si habría que buscar en escala estatal o alguna área natural protegida que incluya las charcas vernales, Bueno, ¿no? por ejemplo, es que la de Jesús María supuestamente está protegida porque está arriba de los 400 metros y no hay construcción en Tijuana arriba de los 400 metros, pero ya se las acabaron. Ah, Nosotros, ajá. junto con César y con otro estudiante que tuve, sabemos la distribución de las charcas vernales. Es más, estamos tratando de convencer a la UABC Campus Tijuana, que ahí está junto al aeropuerto, que proteja las charcas vernales, las convierte en unos laboratorios y haga los desarrollos de edificios en otros lados. Le conviene a largo plazo tener ese centro experimental allí, pero Porque están en propiedad, están en Horacio, es propiedad de la parte de la UABC. propiedad del terreno de la UABC, ¿sí? Sí, Así es. al aeropuerto no nos podemos meter, pero con la UABC le estamos tratando de convencer y no se dejan. Es una buena idea, pero el rector creo que hoy es sensible a estas cosas, ¿no? Valdría la Sí, pena, sí. pero a la hora de la hora, pero Vamos a invitar al rector. pero yo creo que es una presión, y es lo que hemos hablado con César, y la presión tiene que salir dentro del campus hacia arriba. Ya, Debe ser ok.
movimiento popular universitario de que proteger la naturaleza única que tiene la UABC Tijuana es algo que debe de hacer desde adentro. Así les dejo Wow. a los de la UABC. La tarea, ya estamos aquí de provocadores, de movimientos estudiantiles, espero que nos hagan caso. Jessica, tenemos otros comentarios del público. ¿Sí? Sí, sí, bueno, son ya las leyó el doctor y son felicitaciones para el doctor. Ujú. Las últimas Yo, preguntas las tenían ahí. Ajá. ya. Otra, si yo tengo alguna provocación, tú has trabajado también en San Pedro Mártir, Horacio, y sabes, Sí. hoy San Quintín, pues ese acuífero se secó, se acabó, se ensalitró, digo, se le metió el agua por abajo, la agricultura de ahí es casi bajo plástico y de ósmosis inversa, agua por ósmosis inversa, Sí. ¿qué sería lo que seguiría, no sé, aparte de regular la extracción o cuidar más nuestras lluvias o nuestro acuífero, tu recomendación para que pudiéramos cerrar con Mira, algo yo de lo he dicho, regular la extracción es muy importante. Porque no sabemos cuánta agua se está extrayendo, ¿no? No podemos hacer nada para cambiar los regímenes de lluvia. Ya hace muchos años se habló de estos, presas subterráneas, es decir, bloquear la salida del agua dulce a la salida de San Simón, metes unos pilotes, Santo Domingo, en San Simón, retienes el ajá. agua, retienes el agua en el acuífero. Uno Ajá. de los problemas que tenemos es que la península tiene 200 kilómetros de ancho en la parte más ancha, y entonces el agua llega muy rápidamente de San Pedro Mártir a la costa. Tienes poco tiempo para capturarla. Entonces, ¿cómo la capturas? ¿Y cómo haces que no? Nuestro problema es que no nos gusta obedecer leyes y además que no hay quien castigue por no hacerlo. Wow. Y siguiendo en San Quintín, Horacio, hay, no sé, 5 o 6 poblados, pero son 120,000 personas sin drenaje, Sí, fosas sépticas todos los poblados, con granjas de ostión en la cuenca baja, en la bahía. O sea, sí. ¿cuándo va a tardar en llegar esa contaminación? O ya llegó y va a dañar la No, economía del... fíjate que no ha llegado. El problema de los cultivos de ostión tiene más que ver con problemas de que se está llenando de arenas y lodos, pero no es tanto de contaminación del agua. Una de las cosas que logró Terra Peninsular al adquirir Monte Ceniza es que esa parte no se va a desarrollar. Entonces somos como que una garantía que tienen los ostioneros de que la bahía se va a mantener limpia. El problema va por otro lado, pero sí va a ser muy importante. El municipio de San Quintín no tiene dinero. Nació con déficit. Pero hay una agricultura rica ahí, exportamos Sí, y berries. entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Yo tengo la impresión de que tenemos un municipio, yo le quiero poner el municipio, Porfirio Díaz. Tenemos una clase, una clase de dueños de la tierra muy pequeña, una clase media de administrativo y un montón de campesinos sin tierra. Un Entonces, valle de el 50 problema mil social está hectáreas, aquí. ¿Eh? muy fuerte. Un valle de 50,000 hectáreas se siembran solo 10,000 sobre plástico, pero producen 7 veces lo que producían las 50,000 antes en economía. Pero aguas residuales es un problema que no esté manejado, es un problema sanitario Pero en todos los además pueblos. estamos exportando agua a California. Claro, agua virtual a través de las berries, sí, claro, Es claro. el agua sale como tomates, como frutos rojos, Sí, pero estamos claro. exportando. El poca agua que tenemos la exportamos. Algo se nos desacomoda. Si tienes algún comentario para cerrar, Horacio, adelante, por favor. Pues creo que el mensaje más importante es que nosotros somos los que tenemos que manejarnos alrededor de la naturaleza y que vámonos haciendo la idea de que tenemos que cambiar nuestras costumbres. A mí me molesta, así que una de las cosas que me molesta mucho es que no estamos promoviendo que cada vez tengamos más carros en vez de estar promoviendo el transporte público. Transporte público puede ser una maravilla. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Si queremos que el planeta se caliente menos, tenemos que hacer cada quien nuestro pedacito. Y eso es lo que siempre te digo, tenemos que hacer nuestros pequeños cambios, sí cuentan.
Horacio, muchas gracias por De haber nada, estado gracias aquí. a ti, Pero nos dejaste con una provocación que vas a abordar el tema del borrego cimarrón en una sola sesión en el futuro que tu agenda lo permita. ¿Te parece? me Para que parece muy bien. discutamos de manera más acalorada la cacería o no cacería de estos. Ajá. Horacio, en los cimarrones es donde se aprecia al viejo cornudo, ¿no? En otras sociedades y culturas no, y ahí sí se aprecia, es el que cazan los profesionistas, como los profesionales que se dedican a eso como trofeo. Muchas gracias, Gracias. Horacio. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias a luego. todos por escuchar y sus comentarios y saludos. Gracias. Quienes nos siguen aquí en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, en este espacio que la Confederación de Cámaras de Comercio del país, Servicios y Turismo, desde luego a través del SIGA, del Centro de Innovación y Gestión Ambiental, SIGA MX. Los esperamos el próximo miércoles. Todos los miércoles es para platicar de desarrollo sustentable. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Te esperamos el próximo miércoles con un episodio más del Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable.